Barra de Opinión presenta. Todos los días, cuando escuchamos tu noticiario, tú das un parte de guerra. Sí, ¿Es una guerra la que estamos viviendo en México? pues lo dijo el presidente cuando tomó posesión. Pasa lo que decía Pajés, no de sus memorias, sino de su labor periodística como director de la revista Siempre. Si yo quisiera no tener ningún amigo para poder escribir libremente. Mira, Sabina, tú como eres escritora, le ves las cosas muy fáciles. Sí. Pero no es lo mismo la labor de una dramaturga que la labor de un periodista. Yo sería incapaz de escribir sobre mí misma. Nunca he podido escribir, te decía, algo autobiográfico. Hola. Hola, Jacobo. ¿Qué tal, Sabina? Qué gusto de verte. Bienvenido a tu casa. Katiecita. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto, bien, bien. Igualmente. Hace 3 años viniste por primera vez, Jacobo. Sí, ¿No ya, te ya parece 3 increíble? años. Sí. Caray. Sí. Y Deberían nosotros con los mismos muebles hoy. Sí, y sin cámaras todavía no las conseguimos. Fíjate. Deberían invitarme más seguido, caray. Sí. Además me acuerdo que comí muy bien, espero que se repita. Sí. Muchas gracias. Qué caballeroso. Tenemos una espuma de aguacate como primer tiempo. Muy bien, muchas gracias. Lamento que sea aguacate, precisamente porque de lo primero que queremos platicar contigo no es precisamente como para comer aguacate, Jacobo. ¿Me van a hacer pegar un coraje? Bueno, yo creo que sí. Probablemente. Probablemente. A ver. Mira, todos los días cuando escuchamos tu noticiario tú das un parte de guerra. Sí, Tal cual, Jacobo. así es. ¿Es una guerra la que estamos viviendo en México? Pues lo dijo el presidente cuando tomó posesión. Estamos en guerra, dijo él. ¿Y cómo te Yo explicas no lo inventé. que otros noticiarios más bien dan noticias dispersas de la violencia en México? Cada vez más, más noticias y menos dispersas, pero no dan un parte de guerra como tú. Bueno, cada quien hace su periódico, su noticiero, su revista, su obra teatral, según le parece y según los acontecimientos le indican que lo debe hacer. Pero cuando es el presidente de una república el que dice voy a declarar la guerra, estamos en guerra, pues yo lo tomo en serio. Y además los hechos lo han demostrado. 23,000 muertos en el momento en que estamos hablando, mañana serán más, seguramente. Desde la revolución, nada ha causado 23,000 muertos en México, salvo la guerra cristera. Que fue una guerra, sin duda. Fue una guerra que duró Sí, 3 años. Ujú. Guerra. En todo el Bajío. ¿En qué guerras has estado, Jacobo? Estuve en Nicaragua, estuve en Cuba, pero a la caída de Batista. Y en una guerra sorda en Argentina, con la dictadura militar. Pero en frentes de batalla muy amplios o muy intensos, realmente no he estado. Y Jacobo, pero ahora también se cubren las cosas de manera diferente, porque en 56 en Nicaragua tú te comunicabas por telégrafo, luego se mandaban películas por aviones, ¿no? Sí, Y ahora ¿cómo se está transmitiendo esta guerra ahora? pues la primera guerra que se transmitió en vivo fue la guerra del Golfo. Sí. Y ya ahora todas se transmiten en vivo. Estás viendo la guerra a la hora que se disparan los balazos y caen los muertos. ¿Cuántos frentes ves en esta guerra? En la guerra interna de México, Sí, esta, que nos tocó. bueno, veo la guerra del narco, por un lado, la guerra de la delincuencia organizada, que es otra, quizá conectada o simultánea, pero son otras características. Y luego veo la guerra de la inseguridad en las ciudades y en los caminos, te asaltan en el camino a Acapulco. ¿Y es otra? Es otra, Es otra. es otra. ¿No es la misma gente? Puede ser.
puede ser que Pero no. con otra lógica. Puede ser en algunos lugares, puede ser que en otros no. Ajá. ¿Y la situación de los periodistas ahora, Jacobo? ¿A ti te han matado algún corresponsal? Sí, en Acapulco teníamos un muchacho que fue muerto a la puerta de su casa. Y otros que han sido corresponsales de lugares que yo he dirigido, pues los han matado o los han levantado, como ahora dicen, los levantan y no vuelven a aparecer. Oye, Jacobo, hace unos días el Universal publicó que por cada policía hay 35 armas ilegales. ¿Qué reflexión te motiva esto? Pues a lo mejor tenemos muy pocos policías, ¿no? O demasiadas armas ilegales. Faltan policías para las armas. No, pero los números, por ejemplo, de la Sedena de decomisados, ¿no? Por ejemplo, se han decomisado 458 aeronaves cuando la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército tienen 200 cada uno. Eso te demuestra el gran poderío de los narcos. Sí. Y la enorme organización que tienen. Una organización internacional que permite sembrar la amapola en Colombia, refinarla en Venezuela, quizás estoy diciendo, sin acusar a ningún país, transportarla por toda Centroamérica, a veces por el Caribe, a veces por el Pacífico, a veces por avión, meterla a Estados Unidos, que es tan difícil. No se puede meter un bracero inerme y meten aviones enteros con droga, distribuirla, cobrarla y volver a meter el dinero a la circulación mundial. Oye, esos señores son extremadamente poderosos. De modo que cuando la suma de los aviones confiscados a los narcotraficantes son 400 y pico y no tenemos más que 150, pues demuestra que países como México que tienen problemas económicos no pueden destinar todo su presupuesto a combatir a los narcotraficantes, tienen otras prioridades. Y ese es nuestro problema. Jacobo, ¿cómo te explicas que no existen narcocorridos alabando a los policías? O al ejército. Perdón, me equivoqué. Corridos alabando a los policías y en cambio sí existen corridos alabando a los delincuentes. Bueno, yo creo que... ¿Un poco de vino? Pues un poquito. Gracias. Así nomás, gracias. Yo creo que debe ser una posición más vendedora de discos, hacerles los corridos a los narcotraficantes que a los policías. No veo ninguna otra razón. Porque los narcos compran más discos, ¿será por eso o...? No narcos, pero tal vez los consumidores de los discos, los que compran los discos, tienen más propensión a comprar los que hacen las historias de los narcotraficantes que las de los policías, tal vez. Jacobo, ¿tú qué opinas de...? Hay una como voz creciente que quizá no lo dice tal cual, hay pocas personas que se han atrevido a decirlo con todas sus letras, pero que piensan que una salida es negociar con el narco. ¿Se debe negociar? Yo creo que no. Yo creo que no es negociable, no es un interlocutor calificado o confiable. Para empezar, ¿no? Un delincuente, cualquiera de tipo de delito que cometa. Yo creo que la ley debe aplicarse. La ley no es negociable, no es regateable. No es que permíteme ser tantito delincuente, pero bájame tantito la pena, pues no puede ser. No son aguacates. Podemos pasar a otro tema. Jacobo, tú presidiste durante años en Televisa el noticiario no solo más atendido, sino más autorizado, con mayor autoridad. La gente decía, lo dijo Jacobo, como si dijera sello de verdad.
desde entonces ha habido una proliferación de medios y en cada medio han proliferado los noticiarios. En internet, en radio, en televisión. Me falta uno, Katia. Pues no. ¿Qué opinas de esta fragmentación? ¿Te da gusto? ¿Te da angustia? ¿Crees que lleva a la confusión? ¿Qué piensas? Pienso que es una evolución natural. México durante 70 años fue gobernado por un solo partido político que controlaba los 3 poderes de la federación, pero además todos los poderes fácticos, los sindicatos, las organizaciones religiosas, las organizaciones empresariales. Que incluyen a los medios. Eso evolucionamos hacia un régimen más democrático. Y entonces desaparecieron las limitaciones a que estaban sometidos los que estábamos en los medios. Estábamos sometidos todos, unos más, otros menos, pero nos movíamos dentro del margen de las posibilidades. Evoluciona México, un partido de oposición llega a la presidencia, todavía no terminamos de independizarnos de los poderes fácticos. Antes se decía, alguien que tenía un medio de comunicación decía que era soldado del presidente. Ahora acusan al presidente de ser soldado de algunos medios. De Televisa. Que es al revés. Nomás digo bueno, yo te adivino nada más. ¿Qué te parece eso, Jacobo? Pues me parece que todo el mundo tiene derecho de opinar. Claro. ¿Tú lo crees? Yo creo que todo el mundo tiene derecho de opinar. No, me está respondiendo Jacobo Saludos que sí, el presidente ha perdido poder. Así es. Entonces, es saludable que el poder del poder ejecutivo se haya fragmentado, se haya dividido, haya balance. El poder legislativo, en que el PRI tenía una absoluta mayoría, ahora ya no la tiene, sí. Necesita otro partido para poder llegar a una minoría, a una mayoría simple. Lo mismo ocurre en los medios de difusión. Todos actuaban más o menos en función de los deseos o las intenciones del régimen. Y ahora ha florecido la posibilidad de discernir, de oponerse, de criticar. ¿De dar las noticias de manera distinta? Por supuesto. Ya hay otras fuentes, hay otras voces, y las voces antiguas han evolucionado o se han perdido. Sí, incluso ahora yo creo que lo difícil de encontrar es alguien que coincida con la postura del gobierno, ¿no? ¿No te parece que a veces estamos en ese tono ya, los medios? No, yo creo que hay mucha gente que coincide con el gobierno. ¿Sí? Sí. ¿Pero quién está mandando? ¿Los medios masivos de comunicación o el gobierno? Bueno, tú lo acabas de decir. La prensa es el cuarto poder, quiere decir que hay otros 3 antes de llegar al cuarto. Ajá. De modo que estamos dividiendo los poderes en 4 partes. Qué bueno si antes estaban concentrados todos los poderes en una mano y ahora hay 4 manos, pues qué bueno, ya ganamos algo. ¿Y ganamos los ciudadanos? Por supuesto. ¿Cómo hemos ganado? Hemos ganado porque podemos hablar. Y podemos hablar sin temor a que te corran de la estación en que trabajas, o del periódico en el que escribes, o que no te publiquen. Se ha avanzado muchísimo. ¿Y la ciudadanía que no está en los medios, cómo ha ganado? Ha ganado porque tiene otros puntos de vista, opciones, y ahora con la nueva técnica cualquier persona puede acceder
a medios masivos y gratuitos de comunicación. Es una transformación radical, yo creo que desde el invento de Gutenberg. ¿El Y Internet, dices? El Internet. Y luego desde el siglo XIX el invento de la rotativa, que permitió el tiraje de periódicos en gran número en muy poco tiempo. Desde entonces no se ha visto una herramienta tan eficaz, tan rápida, tan al alcance de cualquiera como es el Internet. A mí me parece formidable. ¿Tú estás en Internet mucho tiempo, Jacobo? No, soy ¿No? muy torpe para... Yo empecé a dominar un poco más mi computadora hace unos 3 años cuando empecé a trabajar en el Universal. Porque yo terminé de escribir en máquina antes de las máquinas eléctricas, no hablo de las computadoras. Yo escribí en máquinas mecánicas, de esas que hacías así, caía un bracito y pegaba la... Sí. Las eléctricas ya fueron una gran evolución, yo no llegué a esas. Yo me quedé en la Olivetti Lettera o en la Remington portátil. O sea, pasaste de la Olivetti a la computadora. Y empecé a tratar de escribir en la computadora y lo logré. Es formidable porque es totalmente distinto. Antes tachabas la palabra y escribías a doble espacio para ponerle entre los espacios libres lo que quede. Aquí es otra cosa totalmente Y descubriste diferente. el copy-paste, ¿no? Copy-paste. Yo te quería preguntar, Sí. Yo escucho repetidamente este argumento. Si seguimos expresándonos en contra del gobierno, todas sus instituciones diversas, corremos el riesgo de destruir las instituciones, como pasó en Venezuela. Siempre traen a cuento este ejemplo. Ven, allí los reporteros abusaron de su libertad, desprestigiaron las instituciones y ahora tienen a un dictador que desde la tele dicta sentencias, amenaza, está a punto de expropiar Globovisión porque dijeron algo duro, dijeron que Chávez iba a terminar volteado de cabeza como Mussolini, es decir, asesinado y colgado. Y él dijo, y ahora le cierro la estación. ¿Tú lees, qué fábula cautelar lees en esto? ¿Qué podemos aprender nosotros los mexicanos? Bueno, son muchas preguntas y Sí. muchas cuestiones las que has planteado, todas muy interesantes. Una de ellas es fundamental. El periodismo debe ser crítico, para mi manera de ver. Me refiero al periodismo que aborda temas fundamentales para el país. Si no es crítico, pierde gran posibilidad. No quiere decir que sistemáticamente se ejerza la crítica, ni que la crítica necesariamente tenga que ser sangrienta o destructora. Pero la crítica debe ejercerse. Y a mí no me parece que la crítica contra un gobierno contribuya a destruirlo, todo lo contrario. Contribuye a fortalecerlo, porque los gobernantes están obligados a hacer caso y poner oídos a la crítica. Si no, están traicionando la razón por que nos gobiernan. En cuanto a que los gobernantes dictatoriales, los dictadores, ya no tienen crítica, pues precisamente eso es lo que es una dictadura y esa es la diferencia entre una democracia y una dictadura. La democracia tiene sus peligros, porque tiene cortapisas. El dictador no tiene más cortapisa que su voluntad. Pero eso no significa que su periodismo sea mejor, significa que no hay libertad de expresarse. Pero en la democracia, ¿qué peligros puede transgredir la prensa para destruir verdaderamente las instituciones o ni siquiera considerarías esa posibilidad? No, no la considero. El ejercicio del periodismo no
conduce necesariamente a la destrucción de un sistema político. Yo creo que conduce a su fortalecimiento. Otra cosa es que políticos se metan a este oficio y se disfracen de periodistas. Habría que ver también la diferencia. Pero yo prefiero el abuso de la libertad que el ejercicio de la mínima posibilidad de una dictadura. Antes de abandonar el tema, es que el presidente Calderón recientemente dijo, yo sueño Sí. con un periódico dividido en dos. De un lado, ok, las malas noticias, ahora, critiquen. Y del otro lado, buenas noticias. ¿Le vas a hacer caso? ¿Vas a dividir el noticiario y tu columna en el Universal así en dos? No, en mi columna del Universal abordé esa declaración del presidente Calderón, partiendo del ejemplo que se pone en el primer día del primer curso de todas las escuelas de periodismo del mundo. Cuando un perro muerde a un hombre no es noticia. Cuando un hombre muerde a un perro, Ajá. es noticia. Quiere decir, de acuerdo con la tesis del señor Calderón, que si un hombre muerde a un perro y es noticia, en la página de junto con el mismo espacio debemos poner la situación contraria. O sea, el gobierno cumplió con sus obligaciones, titular. Sí. Entonces, del otro lado, ponemos toda la lista de las obligaciones con las que no cumplió el gobierno. Dicho de otra manera, si una guardería del Seguro Social se quema por negligencia y por irresponsabilidad, es un incendio culposo, y 100 niños son quemados, 49 de ellos muertos en vida, quemados en vida, es una noticia. De acuerdo con la tesis Calderón, del otro lado deben de ponerse todas las guarderías del mundo donde no ha habido incendios. Perdón, Katia, te interrumpí. No, yo iba sobre lo mismo. Bueno, entonces, ¿te parece una buena contribución al periodismo mexicano, lo del presidente Calderón? Me parece... ¿Tu sugerencia? Estaba yo pensando en este joven Sabina, ¿no? Joaquín Sabina. Usa mucho la palabra ingenuo, ¿no? No sé. Sí, pero no en sus canciones, ¿eh? En sus declaraciones sobre México. Bueno, ¿Y y así lo describirías a Calderón? mira, no en general, pero la declaración es muy discutible. Porque el soldado que carga a un niño que acaba de rescatar de un desastre, no se le da tanta importancia, se pone en la página 16 una notita así. En cambio, los niños asesinados en un intercambio de balas con el ejército ocupan todo el espacio. Pues sí, Pues sí. pues sí. ¿Por qué? Pues entonces igual hay que darle al presidente una clase de periodismo, ¿no, Jacobo? ¿Lo No, has pensado? Yo no estoy para dar clases, estoy para recibirlas. Yo le agradezco mucho la llamada de atención, la examiné con el respeto que me merece toda persona que opina de periodismo. Te iba a preguntar si ya empezaste a tuitear. No, ¿Por qué? no he empezado. Te digo que soy muy lento, Pero ¿te interesa qué piensas del fenómeno de Twitter, por ejemplo? ¿Tienes página en Facebook, Jacobo? No. Tampoco. No. No. Yo pienso que todo aquello que sirva de vehículo para las opiniones de una persona o de un grupo es bienvenido. Todo. Bienvenidas las opiniones, en pro, en contra, absurdas, ingenuas, perversas, todas. ¿Por qué los medios de difusión tienen que estar monopólicamente en manos de un grupo o de una persona? Ya no están, Jacobo. Esa es una... Todavía están. ¿Sí? Poco a poco
no van a ser destruidos por los gobiernos ni por las leyes, sino por la realidad técnica. Todos vamos a tener el acceso y nos vamos a poder comunicar instantánea, en tiempo real, como dicen hoy. ¿Y qué Pues te eso es parece formidable. esta realidad? Me parece formidable. Que los reporteros sean suplidos, bueno, no totalmente, pero digamos un 50% suplidos por los ciudadanos que andan con su Twitter, con su celular, con su BlackBerry tomando. Me parece formidable. Ojalá que fuera. No lo creo. El oficio ha pasado por muchas crisis. Es un oficio muy antiguo. Lo que ha cambiado es la herramienta. Cuando nació el cine en 1880-90, consideraron que la prensa impresa iba a morir. Si tú podías ver las cosas con movimiento, ¿para qué necesitabas leerlas? Cuando nació el radio, en la segunda década del siglo XX, se decretó la muerte del cine. ¿Para qué necesitabas ir al cine si por radio podías oír a Caruso? Cuando nació la televisión en México en 1950, se decretó el fin del cine y de la radio y de la prensa impresa, porque si por televisión veías un partido de fútbol, ¿para qué lo ibas a leer mañana lo que había pasado? Y los periodistas siguen. Pero sí se han transformado, Jacobo. Ah, claro. Muchísimo. O sea, el medio ¿No? también transforma el mensaje. Por supuesto. El periodista se ha transformado porque la herramienta se ha transformado. ¿Y hacia dónde crees o prevés que nos vamos a transformar los periodistas, Jacobo? No lo sé, pero siempre ha sido para mejorar. El periodismo del siglo XX, que es un siglo fascinante desde el punto de vista periodístico y dramático, terriblemente dramático desde el punto de vista humano, nos permitió ver al hombre llegar a la luna en el mismo momento en que llegaba a la luna. Lo estábamos viendo todos. Sí. Sí. Yo Y tú lo estabas transmitiendo, además. Estaba transmitiendo, sí. Yo tengo esta imagen que tal vez es ingenua. Esta foto famosa del hombre en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen en China, frente a esa hilera de tanques. Y lleva en una mano una bolsa de papel, posiblemente con su mandado. Me lo imagino ahora con una BlackBerry levantada y transmitiendo en vivo al resto del mundo. Y pienso que tal vez entonces el tanque no lo hubiera circulado y se hubiera ido, sino que tal vez hubieran dicho, ya nos están viendo, y se hubieran dado la vuelta en U y regresado. Qué buena observación. Pero el porvenir del periodismo ciudadano es muy emocionante. Tú me corregirás los términos, pero la posibilidad del ciudadano reporteando lo que sucede en su cuadra, como lo dices en tu noticiario, invitas a la gente que te llame por teléfono y que diga lo que está sucediendo allí donde están. Sí, porque, como dijo Catiecita, este telefonito es una estación de radio, es una estación de control remoto de radio. Te sirve para hablar a la casa y decir, póngale más agua a la sopa porque sí voy a ir a comer. Si yo hubiera tenido esto el día del temblor, 19 de septiembre de 85 a las 7:15 de la mañana, la transmisión hubiera sido pues de otra manera, más detallada, fíjate, y va a cumplir, estamos a 25 años del temblor. En 25 años, ¿cuántas cosas hemos visto? Por eso, Jacobo, tú has sido un pionero del uso de la tecnología para cubrir. Sí. ¿Dónde está tu BlackBerry, Jacobo? ¿Cuándo entras a Twitter? Ya, ahorita te abro tu cuenta, ¿eh? Mira, te voy a decir, soy un poco flojo y conformadizo, se dirá así. Sabina, Ok. tú que eres tan dominante de la gramática. Me conformo con entrar a escribir mi artículo del Universal. Lo demás me lo da este teléfono.
Aquí me comunico con quien quiero, se comunican conmigo. Bueno, sí es Tengo malo. lista de tabernas y restaurantes. y es suficiente. Se descompone mi coche, llamo por aquí, vienen algo por mí, me sacan o traen un... Es lo que yo necesito. Mi hijo, Jorge, acaba de comprar el iPod, ¿cómo se llama? iPad. ¿no? iPad, que es una cosa fantástica. Fantástico. Y porque te ofrece todo lo que quieres. ¿Y sabes qué? Es como esas heladerías en que tienes 80 sabores distintos y llegas pidiendo el de vainilla. Siempre. ¿Por qué? ¿Qué hace? Ay, pues aquí puedo ver el libro, estaba yo leyendo, me dijo, de Tocqueville, La democracia en América, de Tocqueville. En primer lugar, Tocqueville lo escribió hace 200 años. ¿Para qué quieres este invento? Si lo tienes en tu librero, o lo compras en una librería y está en todas las librerías del mundo. No discuto por ignorancia o porque yo no entro a eso por torpe las ventajas de tenerlo. Explico que para mis necesidades, las mías personales, encuentro satisfacción en inventos menos sofisticados que el último alarido de la moda. Pero Jacobo, fíjate, hace poco fui a un congreso que me invitaron sobre nuevas tecnologías. Me dieron el siguiente dato. No sé cómo se dice, exabyte o no es ni megabyte ni gigabyte, sino exabyte, no. Pero bueno, toda la documentación que se creó desde que empezamos los hombres a documentar nuestra vida hasta el siglo pasado medía 5 de esta unidad de medición. Ahora se replica esta misma información cada 2 años, ni siquiera cada generación, cada 2 años estamos... O sea, realmente uno entra a internet y puedes consultar casi lo que quieras. Sí. Pero ¿cómo traducimos eso a nuestra vida diaria? O sea, tenemos... Ahora sí que, ¿cómo le damos un orden? ¿Cómo lo entendemos? A través de un teléfono un poquito más grande que el tuyo, tienes en tu mano el acceso al mundo, a la biblioteca de Alejandría, por así decirlo. ¿Cómo le vamos a hacer para entender? No quisiera yo parecer filosófico o pedante, sino decir las cosas sencillamente como las pienso. Los inventos son producto de la inteligencia humana. Y la inteligencia humana siempre logra dominar sus inventos. Son sus inventos. No tengo la menor duda sobre eso. Te queríamos mostrar un video ¿Sí? tomado, a ver, ¿cómo se hace esto, Katia? Es Nada más, acá. tócalo. Ajá. Están grabando. Un hombre grande. Y dura todo lo que duró el temblor. Ahora, la mamá está diciendo, Dios mío, Inca, y el hijo está grabando, le dice, sí, mamita, mamita, y él sigue grabando. Él se está comunicando con el mundo. Sí, me parece fantástico, me parece estupendo. Porque fíjate qué pasó con este terremoto en Chile, Jacob. La gente se empezó a enterar que estaba temblando en Chile por los propios ciudadanos que estaban sintiendo en ese momento el temblor y que empezaron a reportear lo que estaba pasando a través de Facebook, a través de Twitter. Yo me enteré por Twitter del temblor y no estaba en ningún portal de internet subida la noticia todavía. Ya no se diga radio o televisión. Eso es formidable. Eso es formidable, como todos los inventos que han hecho evolucionar a la humanidad. No te acabas de acostumbrar a uno cuando ya llegó el otro. Eso es fantástico. Hay que tener mucho respeto por los instrumentos de trabajo
y actuar en consecuencia. Mira, no sé si algún día te platiqué, Katiecita, cuando en el funeral de Kennedy, yo fui enviado por XW Radio y narré por radio el funeral. Arlington y todo el desfile, y el caballo con las botas al revés, y Jacqueline, los niños y todo, y quién sabe qué. Y tenía yo que entregar un artículo para novedades. Entonces me fui a donde entregaba a una oficina del telégrafo en aquella época. Y me encontré a Carlos de Negri, Un periodista. un periodista del Excelsior, en la época de Rodrigo de Llano, director, que era la estrella del Excelsior. Y llegó él iba con ayudantes, como Olga Moreno, que fue periodista, como Miguel Mejido, que aún escribe en los periódicos. Eran sus ayudantes, una serie, traductores, ayudantes. Ocupaba una suite, desplegaba libros y llenaba el periódico. Entonces llegamos ahí y al terminar yo mi transmisión de radio, me llamaron de México y me dijeron: acabas de hacer algo notable. Dije: ¿qué? Narraste, por primera vez entra la televisión por el satélite y tu narración de radio la pusimos de narración de la televisión porque tú lo estabas viendo allá. Coincidió perfectamente y acabas de narrar la primera transmisión de satélite por televisión. Y dije: oiga, ¿y quién lo vio? Lo vimos todos. Todos los que tienen televisión en México lo vieron. Y entonces yo le dije a De Negri, me dice: ¿cómo te fue? Digo: muy bien, pero fíjate lo que pasó. Y le contesto. Y dijo: ¿quieres decir que ya vieron lo que pasó? Digo: sí, Carlos. Y empezó a romper papeles. Pues sí. Y se regresó a escribir de otra manera. Claro, claro. Hablando como de algo que solo tú puedes escribir, ¿cuándo salen tus memorias? Había yo reanudado lo que dejé inconcluso. En Televisa había yo terminado de escribirlas casi hasta el día que salí de Televisa, que fue el 30 de marzo del año 2000 a las 5 de la tarde. Y estos 10 años, esporádicamente me ponía yo a escribir alguna cosa. Entonces, una editorial muy importante vino a verme y me hizo alguna oferta. Y me puse a escribir hace como 6 o 7 meses de regreso, tomando las memorias de cuando las dejé de escribir. Todo lo que me pasó desde que salí de Televisa, que son 10 años en que me han pasado muchas cosas. Entonces, tú has dicho que es la segunda mitad de tu vida, ¿no? De mi vida, sí. Citando a Ligieri. Así fue. Y también a enriquecer con datos algunos episodios. Por ejemplo, creo que la figura de Emilio Azcárraga mismo necesita más trabajo, necesita que yo recuerde más cosas, necesita detallar cosas. Por ejemplo, entonces me puse a escribir. Pero luego que ya habíamos llegado a un acuerdo verbal más o menos general, sin compromisos especiales, ¿cómo te diré? Nos distanciamos ligeramente la editorial y yo. Distanciamos ligeramente. Ligeramente. Y entonces ahorita aprovecho que me siento sin compromiso para no hacer nada. Te voy a decir otra cosa. A esta edad, cumplo 82 años. Antes tenía yo prisa para todo. Y sobre todo en las memorias decía: ya tengo 55 años, necesito terminar pronto, ya no me queda tiempo. Y ahora no me preocupa. Se hace uno irresponsable. No tienes prisa. No tengo prisa. Tú has aprendido, Jacobo, ¿no?
que no hay que tener tanta prisa. No tengo prisa y hay otras prioridades. ¿O será que tienes miedo a escribir tus memorias, Jacobo, y No. que las leamos? ¿Será eso? No, Ya no, dinos no. la verdad. Mira, no tanto que las lean, sino escribirlas. El escribir de las memorias es un poco de psicoanálisis, ¿no? Sí, Es crear el relato de tu vida, Sí. es duro. es como Reportearte a ti ir a mismo. una de las fotografías del cuate ese que encuera a las gentes, a las personas. De Spencer Tunick. Ese es Tunick. Tienes que desnudarte en público si Sí. quieres de veras decir las cosas, si no, pues no son tus memorias, son tus... Sí, yo me veo en las memorias que han escrito algunos políticos mexicanos y no quisiera caer en eso. Que no son memorias, sino excusas por lo que han hecho. Ese es Salinas. Pero López Portillo, por ejemplo. Yo no dije nombres. Pero López Portillo, mis tiempos, es así, una enciclopédica, es así, tostomotes. Sí. Y muy breves cada entrada. Pero tú que has reporteado, tú que sabes encontrar la esencia, ¿cómo puede ser que... En eso estoy, en eso ¿Sí? estoy. El hecho de que me distancié de una editorial no quiere decir que he renunciado a hacer mis memorias. No, de ninguna manera. Estábamos platicando, Katia y yo, y apostábamos por qué no las estás publicando. Y no sé si a Katia o a mí se nos ocurrió, bueno, pues porque perdería muchos amigos si dice la verdad. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Inevitablemente, ¿no? Pasa lo que decía Pajés, no de sus memorias, sino de su labor periodística como director de la revista Siempre. Si yo quisiera no tener ningún amigo para poder escribir libremente. ¿Tú cuántos amigos tienes, Jacobo? Amigos, 3 o 4. Esos no los vas a perder con tus memorias, ¿o sí? No sé. O sea, es un ejercicio de desnudarse en el sol. Sí. No sé. Y debe ser difícil verse a sí mismo. Si tú me preguntas a mí que te haga, no, mis memorias de la fiesta de ayer, me costaría mucho trabajo porque estoy Sí. viendo a los otros, y una de dos, o tengo una excelente opinión de mí misma y mi comportamiento, o una pésima. No soy objetiva conmigo misma, no me puedo ver desde afuera. Eso pasa. Yo creo que nos pasa a todos. A mí también me pasa. Pero ahí están y cuando tenga ganas voy a seguir y las voy a terminar y las voy a poner al día y las voy a publicar. Desde luego que las voy a publicar. Tengo 300 o 400 cuartillas escritas. Escritas, no sacadas de archivos oficiales. ¿Y acompañados con muchos documentos, fotos y demás? No ¿No? he querido. Los documentos, pues no, porque son más bien testimonios de lo que he hecho y lo que... Fotos sí, fotos Tienes tengo muchas muchas. fotos, ¿no? Tengo muchísimas fotos, todas perfectamente clasificadas. Me acaban de hacer una entrevista de History Channel, que realmente fueron 3 entrevistas distintas, aunque fue una misma mañana, porque están haciendo una biografía de María Félix, una de Cantinflas y una de Octavio Paz. Y entonces vinieron a mi oficina a hacerme la entrevista. Y ahí le saqué las fotos que tengo con Cantinflas, con María Félix y con Octavio Paz. Perfectamente clasificadas y ordenadas. Eso sí, porque la fotografía quita aridez al texto, contribuye a demostrar que tú estuviste ahí o con esa persona. Claro. Y tienes muchos videos también, supongo. Videos no muchos porque ¿No? muchos se quedaron en Televisa. Televisa. Tengo los que son míos. Pero sí tengo muchos. Pues Jacobo, de aquí tienes que salir con tu Twitter y con un blog donde vas a publicar tus memorias. Ya, he dicho. Sí, o la primera parte de tus memorias, divídelas en dos. Y, Oye, esa es buena idea. Métete a internet, Jacobo, públicalo tú en internet. ¿Para qué quieres una editorial? Eso podría ser, ¿verdad? Públicalo tú solo. Sí,
Oye, eso es buena idea. Y vuelves a estar en la punta de la tecnología. Las memorias por internet. Sí, Jacobo, no nos prives de esas memorias, o sea, o por lo menos de la primera parte. Mira, Sabina, tú como eres escritora, le ves las cosas muy fáciles. Sí. Pero no es lo mismo la labor de una dramaturga que la labor de un periodista. Yo sería incapaz de escribir sobre mí misma. Nunca he podido escribir, te decía, algo autobiográfico. Y sí, supongo que es más fácil la ficción o el reporte de los otros que uno mismo, verse a uno mismo y con el ojo crítico que tú tienes, Sí. debe ser intenso. Bueno, mira, quién sabe, tal vez si revisas las obras teatrales que has escrito, quizás son autobiográficas. Sí, no, me ha tocado ya. Se puso ya colorada. Sí, no, es que vi textos de crítica en donde precisamente hacen eso. Sí, aquí está su Edipo y aquí está sus problemas con... Pues es que todo lo que hacemos nos retrata a nosotros mismos, ¿o no? Así es. De una u otra manera, necesariamente, ¿no? Jacobo, pues ha sido un placer, como siempre, que estés Muchas con gracias. nosotras. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias, Katiecita. Bienvenido. Me da siempre mucho gusto. He visto tu evolución periodística y tu esfuerzo, tu constancia, tu talento. Me siento muy orgulloso de tu amistad. Y a ti, Sabina, ni te digo, eres una de las plumas del teatro mexicano que cuentan con el mayor respeto de todos. Muy merecido. Muchas gracias por Jacobo. invitarme. Salud. Muchas gracias. Bebe Teresa. un poco de vino, Jacobo. Nada, nos estás chamaqueando aquí. Chamaqueando. Exacto. Barra de Opinión presentó. La aprobación de la ley Arizona permite que en un estado donde hay 600.000 mexicanos sin papeles, cualquier sospechoso de ser indocumentado sea detenido e interrogado. Pero más que pensar en lo que hizo Arizona, hay que ver qué no hizo México para impedirlo, porque esa ley se discutió durante 3 largos años en el Congreso local. La verdad es que Arizona aprovechó la actual lejanía de México con la Casa Blanca y la pobre influencia de sus consulados en los estados fronterizos. Arizona lo habría pensado 2 veces si hubiese una relación más acorde con una realidad bilateral que incluye 3.000 kilómetros de frontera, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo y 35 millones de mexicanos viviendo del otro lado.